El Pozo de la Eternidad, capítulo 8. El ritual de la medianoche ya había concluido, y Tirande tenía tiempo libre. Elun esperaba la dedicación de sus sacerdotisas, pero no exigía que se le dedicara cada momento de vela. La Madre Luna era una señora amable y amantísima, y eso era lo que había llevado a la joven elfa nocturna a su templo. Al unirse, Tirande había encontrado cierta paz respecto a su aprensión, sus conflictos interiores. Pero había un conflicto que no abandonaba su corazón. El tiempo había cambiado las cosas entre ella, Malfurion e Illidan. Ya no eran jóvenes amigos. La simplicidad de la infancia había dado paso a la complejidad de las relaciones adultas. Sus sentimientos por ambos habían cambiado, y ella sabía que los dos también sentían algo diferente. La competición entre los hermanos siempre había sido amistosa, pero últimamente se había intensificado de una forma que a Tirande no le gustaba. Ahora parecía que se enfrentaban el uno al otro en serio, como si compitieran por un premio. Tirande comprendía, aunque ellos dos no lo hicieran, que el premio era ella. Aunque la sacerdotisa novicia se sentía halagada, no quería herir a ninguno de los dos, y sin embargo, Tirande habría de herir al menos a un hermano, ya que en el fondo de su corazón sabía que cuando llegara la hora de elegir un compañero para su vida, habría de ser entre Illidan y Malfurion. Vestida con la túnica plateada con la capucha de una novicia, Tirande se apresuraba silenciosamente por las altas estancias de mármol del templo. Sobre ella, un fresco mágico ilustraba los cielos. Un visitante ocasional podía incluso haber pensado que no había techo, de lo perfecta que era la ilusión, pero solo la cámara principal, donde tenían lugar los rituales, estaba verdaderamente abierta al cielo. Allí acudía Elun en forma de rayos de luz de luna, acariciando gloriosamente a sus fieles como una madre haría con sus amados hijos. Tras pasar junto a las imponentes imágenes esculpidas de las encarnaciones terrenales de la diosa, los que la habían servido en el pasado como sumas sacerdotisas, Tirande se encontró finalmente con el vasto suelo de mármol del recibidor. Allí se representaba, en un intrincado mosaico, la formación del mundo por parte de Elun y los otros dioses, aunque por supuesto dando más importancia a la Madre Luna. Con pocas excepciones, los dioses eran formas difusas con rostros en penumbra, ya que ninguna criatura de carne y hueso era digna de contemplar su verdadero aspecto. Solo los semidioses, hijos y ayudantes de sus superiores, tenían rostros definidos. Uno de aquellos, por supuesto, era Cenarius, que muchos decían que posiblemente era hijo de la luna y el sol. Cenarius, naturalmente, no decía ni sí ni que no, pero a Tirande le gustaba pensar que aquella historia era verdad. Afuera, el aire fresco de la noche la calmó un poco. Tirande bajó los blancos peldaños de alabastro y se unió a la muchedumbre. Muchos inclinaron la cabeza en señal de deferencia ante su posición, mientras que otros le dejaron paso cortésmente. Ser, aunque solo una iniciada de Elun, tenía sus ventajas, pero en aquellos momentos Tirande deseaba ser solo ella misma ante el mundo. Suramar no era tan esplendorosa como Shinazari, pero tenía su propia presencia. Colores brillantes y vivos llenaron su mirada al entrar a la plaza principal, donde mercaderes de todas clases ofrecían sus artículos a la población. Dignatarios vestidos con lujosas túnicas incrustadas de diamantes, de rojo solar y naranja fuego, caminaban con la frente alta y los ojos en el camino junto a elfos de las clases más bajas, vestidas con ropas más humildes de color verde, amarillo, azul o una mezcla de estos colores. Todos los que aparecían por el mercado intentaban exhibirse lo mejor que podían. Incluso los edificios servían de escaparate para sus habitantes, y todos los colores del arco iris estaban presentes ante la vista de Tirande. Algunos negocios estaban pintados de hasta 7 colores, y la mayoría tenía espectaculares imágenes por todos lados. La mayoría estaba iluminada por antorchas, ya que al titilar de las llamas se consideraba un ánimo adorno. Las pocas criaturas que no eran de su raza que la novicia había conocido
en su corta vida parecían considerar a su gente bastante estridente, llegando incluso a afirmar que la raza de Tyrande había de ser daltónica, aunque sus propios gustos eran más conservadores. Si bien no tanto como los de Malfurion, Tyrande creía que simplemente los elfos nocturnos sabían apreciar mejor la variedad de tonos y colores que había en el mundo. Vio una multitud reunida cerca del centro de la plaza. La mayoría gesticulaba y señalaba, y algunos hacían comentarios bien de asco, bien de burla. Curiosa, Tyrande fue a ver qué despertaba tanto interés. Al principio, los espectadores no se dieron cuenta de su presencia, ciertamente una señal de que lo que estaban mirando debía de ser una rara maravilla. Dio cortésmente unos golpecitos en el hombro de la figura más cercana, que al reconocerla se echó a un lado inmediatamente para cederle el paso. Mediante este método logró abrirse paso entre la muchedumbre. En el centro de todo había una jaula, un poco más baja que ella misma, construida con gruesos barrotes de hierro. Evidentemente contenía una bestia de considerable fuerza, ya que daba bruscas sacudidas de cuando en cuando. Un gruñido animal provocaba que la multitud reanudara el murmullo. Los que estaban justo frente a ella se negaron a moverse, ni siquiera al descubrir quién les había dado los golpecitos en el hombro. Frustrada y curiosa, la esbelta elfa nocturna cambió de posición e intentó ver entre dos paisanos. Lo que contempló la hizo gritar entrecortadamente. «¿Qué es eso?», se le escapó. «Nadie lo sabe, hermana», contestó el que resultó ser un centinela que montaba guardia. Llevaba la coraza pectoral y la túnica de la guardia de Suramar. La guardia lunar tuvo que hechizarlo 3 veces para derribarlo. Tyrande miró a su alrededor instintivamente, buscando a uno de los magos de las túnicas verdes, pero no vio ninguno. Lo más probable es que hubieran hechizado la jaula y luego hubieran dejado la criatura en manos de la guardia mientras iban a discutir qué hacer con ella. Pero, ¿qué habían dejado? No era un enano, aunque en algunos aspectos su constitución le recordaba a uno. Si hubiera estado erguido, habría sido unos 30 centímetros más bajo que un elfo nocturno, pero por lo menos el doble de ancho. Claramente, la bestia era una criatura de gran fuerza bruta, ya que Tyrande nunca había visto una musculatura así. Se asombró de que, a pesar de los hechizos lanzados sobre la jaula, el prisionero no se hubiera limitado a doblar los barrotes y escapar. Un curioso de clase alta tanteó la figura encorvada con su báculo de oro, lo que provocó una renovada furia en el interior de la jaula. El elfo nocturno apenas pudo apartar su bastón de las gruesas manazas. El rostro chato y la mandíbula prominente de la criatura se contorsionó mientras rugía encolerizado. Probablemente habría logrado apoderarse del bastón de no ser por las gruesas cadenas que rodeaban sus muñecas, tobillos y cuello. Las pesadas cadenas no solo eran la razón por la que estaba encorvado, sino también el motivo de que no pudiera emprenderla con los barrotes, incluso suponiendo que tuviera la fuerza y la determinación. Del horror y el asco, las emociones de Tyrande pasaron a la compasión. Tanto el templo como Cenarius le habían enseñado a respetar la vida, incluso la que a primera vista pareciera monstruosa. La criatura de piel verde vestía unas ropas primitivas, lo que significaba que él era un varón. Con toda la probabilidad tenía algún rastro de inteligencia. En ese caso, no era correcto que se le exhibiera como un animal. 2 cuencos marrones vacíos indicaban que, por lo menos, el prisionero había recibido algún sustento, pero a juzgar por su enorme masa, la novicia sospechaba que no había sido suficiente. Se volvió hacia el centinela. «Necesita más comida y agua». «No se me han dado órdenes en ese sentido, hermana», contestó respetuosamente el centinela sin apartar los ojos de la multitud. «No deberían hacer falta órdenes para eso». Tyrande fue recompensada con un encogimiento de hombros. «Los ancianos no han decidido todavía qué hacer con él. Quizá no crean que vaya a necesitar más comida ni agua, hermana». Aquella sugerencia les repugnó. La justicia de los elfos nocturnos podía ser draconiana. «¿Intentaréis detenerme si le traigo algún sustento?». Ahora
Era el soldado quien parecía incómodo. No deberías, hermana. Es tan posible que esa bestia te arranque el brazo para devorarlo como que coja la comida que le traigas. Lo más inteligente sería dejarlo estar. Me arriesgaré. Hermana, pero antes de que pudiera intentar convencerla, Tirande ya se había ido. Fue directa al vendedor de comida más cercano a buscar una jarra de agua y un cuenco de sopa. La criatura de la jaula tenía claro aspecto de carnívoro, así que también cogió un trozo de carne cruda. El propietario se negó a cobrarle, uno de los beneficios de su vocación, así que ella le otorgó la bendición que sabía que el mercader quería. Y luego le dio las gracias y volvió a la plaza. Gran parte de la muchedumbre se había dispersado, aparentemente ya aburrida, cuando Tirande llegó hasta el centro. Por lo menos eso le facilitaba la tarea de reconfortar al prisionero. Este levantó la vista al acercarse la novicia, al principio considerándola claramente una curiosa más. Solo cuando vio lo que traía, Tirande demostró más interés. Se sentó lo mejor que pudo, teniendo en cuenta las cadenas, y la observó con ojos profundos situados bajo unas pobladas cejas. Tirande juzgó que estaría en la segunda mitad de su vida, ya que el pelo se le había encanecido y su rostro brutal mostraba las muchas marcas y cicatrices de una existencia dura. Justo en el límite de lo que ella calculó que sería su alcance, la joven elfa nocturna vaciló. Por el rabillo del ojo, Tirande vio cómo el centinela se interesaba precavidamente por sus actos. Comprendió que usaría la lanza para matar a la criatura si ésta hacía algún intento de dañarla a ella. Tirande tuvo la esperanza de que no llegara a eso. Sería la más terrible de las ironías que, en su intento de ayudar a un ser que sufría, lo condujera a la muerte. Se arrodilló ante los barrotes con elegancia y cuidado. ¿Me entiendes? Él gruñó y finalmente asintió. Te he traído algo. Primero le entregó el cuenco de sopa. Aquellos ojos desconfiados, tan diferentes de los suyos propios, miraron fijamente el cuenco. Podía leer en ellos los cálculos. Una vez se desviaron brevemente en dirección al guardia más cercano, la mano derecha se cerró, luego volvió a abrirse. Lenta, muy lentamente, alargó la mano. Al acercarse a la suya, Tirande se dio cuenta de lo enorme que era, lo bastante grande para envolver las dos suyas sin dificultad. Pudo hacerse una idea de la fuerza que tendría y casi retiró el ofrecimiento. En ese momento, con una suavidad que le sorprendió, el prisionero cogió el cuenco de sus manos, lo colocó a salvo frente a sí y la observó expectante. La aceptación le hizo sonreír, pero él no respondió de la misma manera. Algo más tranquila, Tirande le entregó la carne y luego la jarra de agua. Cuando tuvo las tres cosas a salvo junto a él, el mastodonte de piel verde comenzó a comer. Se tragó el contenido del cuenco de un solo sorbo, derramando parte del líquido marrón. El trozo de carne fue después. Gruesos y puntiagudos dientes amarillentos desgarraron la carne cruda sin vacilar. Tirande tragó saliva, pero no demostró su incomodidad ante los monstruosos modales de la criatura. En las mismas condiciones puede que ella hubiera actuado igual que él. Unos cuantos curiosos observaban esta actitud como si fuera el número de un juglar, pero Tirande los ignoró. Esperó pacientemente mientras él devoraba la comida. Toda la carne desapareció del hueso, que luego la criatura rompió en dos. Chupó el tuétano con tal agrado que el resto de la muchedumbre, su fina sensibilidad perturbada por semejante exhibición animal, se fue. Mientras se iban los últimos, el ser soltó repentinamente los trozos de hueso y, con una inquietante y grave risita, echó mano a la jarra. No había apartado los ojos de la novicia más de un segundo. Cuando el agua hubo desaparecido, se limpió la boca con el brazo y gruñó. Bueno. Oír una palabra sobresaltó a Tirande, aunque antes ya había supuesto que, si la entendía, también podría hablar. La hizo volver a sonreír e incluso arriesgarse a inclinarse hacia los barrotes, un acto que de inmediato provocó el nerviosismo en los guardias. «Hermana», gritó uno de ellos, «no deberías acercarte tanto, te arrancará». «No me hará nada», le aseguró ella rápidamente. «¿No es así?», añadió mirando a la criatura. Él negó con la cabeza y, a modo de señal, cruzó las manos sobre el pecho.
Los centinelas retrocedieron, pero se mantuvieron alerta. Tirande les ignoró una vez más. ¿Quieres algo más? ¿Más comida?, preguntó. No. Tirande hizo una pausa antes de volver a hablar. Me llamo Tirande. Soy sacerdotisa de Lun, la madre Luna. La figura de la jaula no parecía muy dispuesta a continuar con la conversación, pero al ver que ella estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta, respondió finalmente. Broxigar, sirviente juramentado del caudillo Thrall, gobernante de los orcos. Tirande intentó comprender lo que le había dicho, que se trataba de un guerrero, era evidente por su aspecto, y servía a algún líder. Este Thrall, un nombre en cierto sentido más furioso que el del propio ser, ya que Tirande comprendía su significado y por lo tanto entendía la naturaleza contraria de un líder con tal nombre. Y este Thrall era el líder de los orcos, y Tirande asumió que era el pueblo de Brox. Las enseñanzas del templo eran concienzudas, pero ni allí ni en ninguna parte había oído nunca hablar de una raza llamada orcos, y con toda certeza, si todos eran como Brox, los elfos nocturnos los recordarían bien. Decidió profundizar. ¿De dónde eres, Brox? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Al momento, Tirande se dio cuenta de que había metido la pata. El orco entrecerró los ojos y cerró la boca. Qué tonta al no pensar que la Guardia Lunar ya lo habría interrogado, y sin la amabilidad que ella había demostrado hasta el momento. Ahora tenía que pensar que la habían enviado a sonsacarle con amabilidad lo que ellos no habían podido lograr mediante la fuerza y la magia. Brox cogió el cuenco y se lo devolvió con gesto sombrío y desconfiado, claramente con el deseo de acabar la conversación. Sin previo aviso, un rayo de energía penetró en la jaula desde detrás de la novicia y golpeó la mano del orco. Con un gruñido salvaje, Brox se cogió los dedos quemados, apretándolos con fuerza. Le dedicó a Tirande una mirada tan furiosa y asesina que ella no pudo evitar levantarse y dar un paso atrás. Los centinelas acudieron de inmediato a la jaula y empujaron a Brox contra los barrotes traseros a punta de lanza. Unas fuertes manos la cogieron por los hombros y una voz que conocía bien susurró con nerviosismo. ¿Estás bien, Tirande? Esa horrible bestia no te ha hecho daño, ¿no? No tenía pensado hacerme daño, espetó ella, volviéndose hacia su presunto rescatador. Illidan, ¿cómo has podido? El guapo elfo nocturno frunció el ceño y sus arrebatadores ojos dorados perdieron parte de su luz. Solo temía por ti. Esa bestia es capaz de... Tirande lo interrumpió. Ahí dentro es capaz de bien poco, y no es ninguna bestia. ¿No? Illidan se inclinó para inspeccionar a Brox. El orco enseñó los dientes, pero no hizo nada que pudiera enfadar al elfo nocturno. El hermano de Malfurion resopló en señal de desprecio. A mí no me parece una criatura civilizada. Solamente estaba intentando devolverme el cuenco, y si hubiera habido algún problema, los guardias ya estaban cerca. Illidan hizo una mueca. Lo siento, Tirande. Quizá me he excedido, pero debes admitir que muy pocos de los de tu vocación hubieran corrido el riesgo que has corrido tú. Puede que no lo sepas, pero dicen que cuando se despertó le dio una buena zurra a un guardia lunar. La novicia miró al centinela del rostro pétreo, que asintió reticentemente. Se había olvidado de mencionar aquel pequeño detalle. A pesar de todo, Tirande dudaba que aquello hubiera marcado la diferencia. Brox había sido maltratado y ella había sentido la necesidad de correr en su ayuda. Aprecio tu preocupación, Illidan, pero te repito que no corría ningún peligro. Entornó los ojos al ver la herida del orco. Los dedos estaban ennegrecidos y el dolor era evidente en los ojos de Brox, pero el orco no gritaba ni pedía que lo curaran. Tirande abandonó a Illidan y se arrodilló junto a la jaula sin vacilar. Metió las manos entre los barrotes. Illidan fue hacia ella. ¡Tirande! ¡Atrás todos! Miró a los ojos torvos del orco. Sé que no querías hacerme daño. Puedo curarte eso. Por favor, déjame. Brox gruñó, pero de un modo que le hizo pensar que no estaba enfadado, sino simplemente considerando sus opciones.
Illidan seguía junto a Tyrande, que se daba cuenta que él atacaría de nuevo al orco al mínimo indicio de problemas. Illidan, voy a tener que pedirte que te des la vuelta un momento. ¿Qué? Tyrande, por mí, Illidan. Podía sentir la furia acumulada en él, pero a pesar de todo obedeció su petición y se dio la vuelta para mirar en dirección a uno de los edificios que rodeaba la plaza. Tyrande volvió a concentrarse en Brox. Este miraba ahora a Illidan, y por el más breve instante la hermana pudo leer la satisfacción en sus ojos. Entonces el orco volvió a atenderla a ella y le ofreció la mano con desconfianza. Tras cogerla con las suyas, Tyrande se impresionó al examinar la herida. La carne estaba parcialmente calcinada en 2 dedos y un tercero estaba rojo e infectado. ¿Qué le has hecho?, le preguntó a Illidan. Algo que he aprendido hace poco. Fue todo lo que dijo él. Ciertamente no era algo que hubiera aprendido en el bosque de Cenarius. Aquello era un ejemplo de la alta hechicería de los elfos nocturnos. Un conjuro que había lanzado sin apenas concentrarse. Revelaba lo hábil que podía ser el hermano de Malfurion cuando el tema lo excitaba. Claramente disfrutaba más manipulando la hechicería que con el druidismo, una práctica más pausada. Tyrande no estaba muy segura de que le gustara la elección. Madre Luna, oye mis plegarias. Ignorando el gesto de repulsión de los guardias, cogió los dedos del orco y los besó dulcemente, uno a uno. Luego le susurró a Elune, pidiéndole a la diosa que le diera el poder de aligerar el sufrimiento de Brox, de arreglar lo que Illidan había arruinado en su impulsividad. Extiende la mano todo lo que puedas, ordenó al prisionero. Sin dejar de observar a los centinelas, Brox avanzó y se esforzó por sacar de la jaula una manaza. Tyrande esperó algún tipo de resistencia mágica, pero no pasó nada. Suponía que como el orco no había intentado escapar, el conjuro de la jaula no había reaccionado. La novicia miró al cielo, donde la luna flotaba justo sobre ellos. Madre Luna, lléname de tu pureza, de tu gracia, de tu amor. Otórgame el poder de sanar esta. Mientras Tyrande pronunciaba su plegaria, oyó un gemido de uno de los guardias. Illidan empezó a girarse, pero evidentemente pensó que en ese momento no convenía enfadar más a Tyrande. Un haz de luz plateada, la luz de Lun, envolvió a la joven sacerdotisa. Tyrande irradiaba luz como si fuera la propia luna. Sintió cómo la gloria de la diosa se convertía en parte de ella. Brox casi apartó la mano, sobresaltado por el maravilloso espectáculo, pero demostrando valor, puso su confianza en ella y le dejó que se acercara a su mano lo más que pudo hasta el fulgor. Y cuando la luz de la luna tocó sus dedos, la carne quemada sanó. Los huecos por donde asomaba el hueso volvieron a crecer y la horrible herida que había causado Illidan se desvaneció por completo. No hicieron falta más que unos pocos segundos para completar la tarea. El orco se quedó quieto, con los ojos abiertos de par en par como los de un niño. Gracias, Madre Luna, susurró Tyrande y soltó la mano de Brox. Los centinelas hincaron la rodilla e inclinaron su cabeza en señal de respeto a la novicia. El orco encogió la mano, miraba los dedos fijamente y los movía asombrado. Se tocó la piel, al principio con cuidado, luego con una inmensa satisfacción cuando no le sacudió ningún dolor. Un rugido de satisfacción escapó de la brutal figura. Brox de repente empezó a contorsionarse dentro de la jaula. Tyrande temió que hubiera sufrido alguna otra herida que solo hubiera descubierto ahora, pero en ese momento el orco acabó de moverse. «Te honro, chamán», dijo él, postrándose lo mejor que le permitieron las cadenas. «Estoy en deuda contigo». Tan profunda era la gratitud de Brox que Tyrande sintió que las mejillas se le oscurecían por el azoramiento. Se puso en pie y dio un paso atrás. Illidan inmediatamente se dio la vuelta y la cogió del brazo como para sostenerla. ¿Estás bien? Yo estoy... ¿Cómo explicar lo que sentía cuando le tocaba el Lun? Ya está hecho. Acabó incapaz de responder adecuadamente.
Los guardias se levantaron finalmente, su respeto por ella se había magnificado. El que estaba más adelantado se acercó con devoción. Hermana, ¿podrías bendecirme? Por supuesto. La bendición de Lun se otorga libremente, ya que las enseñanzas de la Madre Luna decían que cuantos más fuéramos tocados por ella, más comprenderían el amor y la unidad que ella representa y difundirían esa comprensión a otros. Con la mano abierta, Tirande tocó a cada centinela en el corazón y luego en la frente, para indicar la unidad simbólica de pensamiento y espíritu. Todos se lo agradecieron profusamente. Illidan volvió a cogerla del brazo. Necesitas recuperarte, Tirande. Ven, sé un sitio. La voz ronca de Brox llegó desde la jaula. Chamán, ¿puede este humilde ser recibir también tu bendición? Los guardias fueron a hablar, pero no dijeron nada. Si incluso una bestia pedía tan cortésmente la bendición de Lun, ¿cómo podían negársela a ellos? Ellos no. Pero Illidan sí. Ya has hecho suficiente por esa criatura. Estás casi temblando. Ven. Pero ella no podía rechazar al orco. Librándose de la mano de Illidan, Tirande volvió a arrodillarse junto a Brox. Alargó la mano sin vacilar y tocó la tosca piel velluda y el duro y peludo ceño. Que Elun cuide de ti y de los tuyos, susurró la novicia. Que el brazo con el que empuñas el hacha mantenga la fuerza, contestó él. La peculiar respuesta le hizo fruncir el ceño, pero entonces recordó la clase de vida que seguramente habían llevado los orcos. Lo que le había deseado era, en su retorcida manera, un deseo de vida y salud. Gracias, le respondió ella con una sonrisa. Mientras Tirande se levantaba, Illidan volvió a interponerse. Ahora podemos... De sopetón, Tirande se sintió cansada. Era un cansancio bueno, como si hubiese trabajado mucho, y bien por su señora, y hubiera logrado mucho en su nombre. Recordó de repente el tiempo que llevaba sin dormir, más de un día ciertamente. La sabiduría de la Madre Lun dictaba que volviera al templo y a su cama. Por favor, perdóname, Illidan, murmuró Tirande. Me encuentro cansada. Me gustaría volver con mis hermanas. ¿Lo comprendes, no? Los ojos de él se entornaron momentáneamente, luego se calmaron. Sí, probablemente sea lo mejor. ¿Te acompaño? No hace falta. De todas formas, me gustaría caminar a solas. Illidan no dijo nada. Se limitó a acatar su decisión como una reverencia. Ella le dedicó a Brox una última sonrisa. El orco inclinó la cabeza. Tirande partió, sintiendo la mente extrañamente descansada a pesar del cansancio físico. Cuando fuera posible, hablaría de Brox con la suma sacerdotisa. Seguramente el templo podría hacer algo por el extraño. La luz de la luna cayó sobre la novicia mientras andaba. Tirande sentía cada vez más que esa noche había experimentado algo que le cambiaría para siempre. Seguramente su encuentro con el orco había sido designio de Elun. Apenas podía esperar a hablar con la suma sacerdotisa. Illidan observó cómo Tirande se iba sin siquiera mirarlo por segunda vez. La conocía lo bastante bien para saber que todavía estaba viviendo en el instante de servicio a su diosa. Aquello ahogaba cualquier otra influencia, incluyéndolo a él. Tirande. Había tenido la esperanza de hablar con ella de sus sentimientos, pero esta oportunidad se había echado a perder. Illidan había esperado durante horas, observando subrepticiamente el templo, esperando a que ella apareciera. Sabedor de que no quedaría bien que se le acercara nada más salir, había esperado en las inmediaciones, con la intención de hacerse el encontradizo. Entonces, ella había descubierto la criatura capturada por la Guardia Lunar, y todos sus planes se habían ido al garete. Ahora no solo había perdido la oportunidad, sino que se había puesto en ridículo frente a ella. Había quedado como el malo, y todo por una criatura como esa. Antes de poder detenerse, las palabras salieron en susurros de su boca y su mano derecha se cerró. De la dirección de la jaula llegó un alarido. Miró rápidamente hacia allá.
La jaula resplandecía brillantemente, pero no con la luz plateada de la luna. Una feroz aura roja envolvía la prisión, como si intentara devorarla, a ella y a su ocupante. La repugnante criatura de su interior rugía de evidente dolor. Mientras tanto, los guardias iban y venían confundidos. Illidan murmuró rápidamente las palabras para anular el hechizo. El aura se desvaneció. El prisionero dejó de gritar. Sin que nadie lo observara, el joven elfo nocturno salió rápidamente de escena. Se había dejado dominar por la ira y había atacado al objetivo más obvio. Illidan estaba agradecido de que los guardias no se hubieran dado cuenta de la verdad y de que Tyrande ya hubiera salido de la plaza y no presenciara su momento de cólera. También les estaba agradecido a los guardias lunares que habían erigido las barreras mágicas que rodeaban la jaula, ya que solo esos conjuros defensivos habían impedido la muerte de la criatura en el interior.